Hola, hola. Estamos otra vez aquí con ustedes, dispuestos para leerles algunas historias maravillosas en esta semana de transmisión de Leyendas del Mundo. Bienvenidos a Cuentos Podcast con Juan y Emma. Así es, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tenemos una selección maravillosa, una triada, la verdad, formidable, de 3 países maravillosos en su narrativa. Los invitamos a viajar a través de las leyendas de nada más y nada menos que Argentina, Perú, y traemos un cuento árabe también. Entonces, pues vamos a ir al lejano oriente otra vez. Y pues esperamos que les gusten estas leyendas. Ahora está muy campechano porque no todo es terror. Sí tenemos terror, tenemos aventura, tenemos suspenso. Así que pues esperemos que se queden aquí para escucharnos. Y antes de comenzar con las historias, queremos mandar un saludo muy afectuoso, un saludo caluroso y lleno de buenas vibras. Estos saludos y abrazos van directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con Verónica Rangel y Cristina. Les agradecemos que nos escuchen y pues me da mucho gusto porque estamos, aunque vivamos muy lejos, estamos un poquito cerquita escuchándonos con estas historias y leyendas del mundo. También queremos mandar un saludo a Erika, que está aquí en Atizapán de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Erika. También queremos mandar un afectuoso saludo a Claudia Elena, que está en Mexicali. Un abrazo lleno de buenas vibras para todos. Ay, qué gusto de verdad saber que pues, estamos formando una comunidad que se da el tiempo de disfrutar la palabra, la narración oral, y en este caso pues la lectura, porque como comentábamos ayer, hay leyendas que, bueno, la leyenda siendo de tradición oral, cuando ya alguien decide escribir aquello que la gente cuenta, de alguna manera queda inmortalizada esa historia. De por sí la oralidad ha hecho que se inmortalizara, pero va cambiando conforme pasa el tiempo, pues va también cambiando la leyenda. Pero cuando alguien la escribe es como si le tomara una fotografía de palabras y quedara ya de forma fija. De hecho, esta definición de leyenda, tengo aquí pues algo que encontré en un librito maravilloso que nos dice un poquito la definición de leyenda. Y dice, leyenda es el relato de tradición oral. Estamos ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, leyenda ocurre en... Y ahí es donde viene ya lo bueno. Ocurre en un lugar y tiempo verídicos. Es por eso que la leyenda tiene algo de verdad y algo de fantasía. Y pues en este caso el lugar y el tiempo son verídicos. Luego tiene otra definición más. Leyenda resalta, y eso está la verdad pues muy bien, esa definición para las leyendas que vamos a contarles ahorita o las que leímos anteriormente. Dice, la leyenda resalta las cualidades humanas, y ahí es en donde se divide en dos. Estas cualidades humanas, por un lado tenemos las cualidades negativas, como la traición, la irresponsabilidad, el egoísmo, la envidia, bla 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 bla. Y por otro lado tenemos las cualidades humanas positivas, la prudencia, la sabiduría, etcétera, como la historia de amor de ayer, o la historia de amor de la China y también de la India, que hemos que resaltan esos valores tan bonitos, esas cualidades humanas. Y luego también dice, leyenda emplea el lenguaje descriptivo. Eso es muy interesante, digamos, como una de las cualidades de la leyenda. Y por último, la leyenda presenta personajes humanos
y personajes fantásticos. Es decir, personajes humanos que realizan hazañas heroicas o personajes fantásticos que resuelven conflictos o problemas. Y ahí pues ya sean fantásticos o reales, es cuando se van a mezclar en esta historia. Y pues estas tres historias creo que serán un buen ejemplo de esta definición de leyenda. Fíjense que es bien interesante esta definición porque así también nosotros podemos identificar cuáles son cuentos tradicionales y cuáles son leyendas, ¿no? También ya lo creo que para algunas civilizaciones las leyendas pues los van determinando y son bien importantes, como lo veíamos en la leyenda de Oriente, de el príncipe que tenía la estrella en la frente, ¿no? Y la luna en la barbilla. Yo les compartí, por ahí me escribieron que querían recomendaciones de las películas porque hablábamos de que había muchas películas épicas de la India que se referían a seres de leyenda que ellos tienen. Y entonces, bueno, les compartí, si se metieron al grupo, les compartí una película de una diosa que alaban mucho y que esa película provocó un terrible... Ya les contaba yo que la gente se había puesto muy loca porque había una escena que no les gustó de su diosa. Entonces, era no sé, como si aquí hicieran una película y hablaran de la Virgen y la pusieran muy mundana en una escena. Y allá pues se enojaron muchísimo. Entonces, bueno, pues métanse al grupo de Contarte porque les vamos a ir poniendo también cositas extra que vamos encontrando en esta investigación de las leyendas. Y pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Si comenzamos con una leyenda árabe. Se llama La Yegua Blanca. Si de verdad eres justo, oh gran califa, no me castigues sin escucharme. Tengo mis razones para golpear tan cruelmente a la hermosa yegua blanca en la que suelo montar. Voy a contarte la historia de mi vida. Al morir mi padre, me dejó en posesión de una buena herencia que yo supe aumentar con mi trabajo. Siendo un hombre joven, rico y bien considerado, tomé un día la decisión de casarme. Entre nosotros, los árabes, rige la costumbre de que el novio no vea la cara de su novia sino después de firmado el contrato matrimonial, es decir, cuando ya es tarde para arrepentirse. Y yo no quería casarme sino después de haberme asegurado con mis propios ojos de que mi esposa me gustaba. Por eso, en vez de pedirle a una casamentera que me buscara una esposa digna entre las hijas de los mercaderes y notables de la ciudad, decidí, para mi comodidad, elegir esposa entre las esclavas hermosas que se compran y se venden. Pensé que así me ahorraría muchas molestias. No tendría que soportar en mis espaldas la carga de la familia de mi esposa. No tendría que soportar en mi hígado las miradas de una suegra. No tendría que soportar sobre mis hombros el peso de mis cuñados. En cambio, eligiendo por mí mismo una joven sin ataduras familiares y de comprobada belleza, evitaría los inconvenientes del matrimonio y podría gozar de sus ventajas. Pensando con ternura en la paz y la felicidad que deseaba para mi mujer, llegué al mercado de Bagdad, a donde, por ser día de feria, habían traído muchas jóvenes para vender. Venían de la India, de China, de Jonia, de Irán, de Arabia, de modo que había mucho para elegir. Los rematadores habían ordenado por separado los grupos de mujeres de distintas razas para evitar la confusión. Resaltaba entre todos el grupo de mujeres venidas del norte. Brillaba la catarata de pesadas cabelleras que, amarillas como el oro, se despeñaban ondulantes sobre amarillas como el oro. Se despeñaban ondulantes. Todas tenían los ojos azules como la turquesa de Irán. Durante una hora las miré maravillado, indeciso, hasta que finalmente elegí a la que me pareció más joven y hermosa. La tomé de la mano
y pagué sin regatear el precio que me pidieron por ella. Era tan bella y tan blanca como una almendra pelada. Bajo la seda rubia de su cabellera tenía unos ojos enormes y mágicos, celestes. Debajo de unas cejas oscuras, curvas como hojas de cimitarras, eran ojos con dulzura de mar. La tomé de la mano, la cubrí con mi capa y me la llevé conmigo a mi casa. Su dulzura, su silencio y su modestia me encantaban. Y no me cansaba de mirar su belleza extranjera, sus cabellos rubios como el oro fundido y sus ojos azules que llenos de timidez esquivaban el encuentro con los míos. Como ella no hablaba nuestra lengua ni yo la suya, no la molesté con preguntas que no hubiera podido contestar. Pero debo confesar, sin embargo, que desde la primera noche que pasó en mi casa, advertí en ella cosas extrañas. Porque apenas cerró la noche, sus ojos se hicieron más sombríos y su mirada tan dulce durante el día se volvió centelleante y llena de fulgor, como animada por un fuego interior. Su cara estaba más pálida y le temblaba la boca. De cuando en cuando volvía los ojos a la puerta como si quisiera salir a respirar aire. Pero como no era aquella hora de salir de paseo y además ya nos esperaba la cena, me senté a la mesa y la hice sentar a mi lado. Y mientras nos servían la comida, quise demostrarle mi amor, tomando su mano con dulzura. La llevé primero a mis labios y después a mi corazón. Y con infinito cuidado deslicé mis dedos por la seda rubia de su cabellera. Jamás olvidaré, oh califa, lo que sentí en aquel contacto. En vez de la tibieza de unos cabellos vivos, creí tener entre mis manos el frío de un metal helado. Fue como si rozara seda empapada en nieve derretida. Tanto que pensé que su cabellera estaba tejida del todo con hilos de oro verdadero y por eso parecía hecha de llamas congeladas. Mientras me felicitaba por ser dueño de una mujer tan rara, llegaron los servidores con los manjares. Apenas mi esposa vio la comida, se le dilataron los ojos, que quedaron fijos como mirando sin ver. Sus mejillas se sonrojaban y volvía de golpe a la palidez. Pensé que se trataba de timidez, tal vez de ignorancia de nuestras costumbres, y traté de animarla a comer. Empecé por un plato de arroz cocido con manteca, comiendo como todos lo hacemos aquí, con los dedos. Pero mi esposa, al verme comer, pareció sentir repugnancia, haciendo un gesto de asco. Después de dudar un rato y, como yo, con gestos, le rogaba que comiese, se sacó del pecho un pequeño estuche tallado, donde había una especie de escarbadientes de madera. Tomó muy delicadamente el objeto con 2 dedos solamente y comenzó a pinchar despacito el arroz, llevándolo a sus labios más lentamente todavía, grano por grano. Yo ya había terminado de comer cuando ella había comido solamente unos 24 granitos de arroz. Por esa noche fue imposible convencerla de que comiera nada más. Más que satisfecha, parecía harta. Se me ocurrió que quizás en sus tierras las costumbres eran diferentes y por eso se comportaba así en la mesa. Tal vez ella no estaba acostumbrada a comer delante de un hombre. La tomé de la mano y con mucho cariño la llevé a su habitación, donde mandé dejar un plato de comida para demostrarle mi respeto. Decidí no entrar aquella noche en su habitación. Yo deseaba cautivar su corazón, tal como ella había cautivado el mío. Quería enamorarla y hacerla mi esposa, únicamente por amor. A la mañana siguiente, la comida que había mandado dejar en su cuarto estaba sin tocar. En el desayuno, entre otros manjares, volví a ofrecerle un plato de arroz, perfectamente a punto, con los granos sueltos y desparramados como debe ser.
Esposa, lo mismo que el día anterior, solo picó de aquel plato con su escarbadientes. ¿Dónde habría aprendido a comer así?, pensé yo. ¿Será la costumbre de su país? ¿Será mujer de poco comer? ¿Tendrá el capricho de contar los granos de arroz para comer siempre exactamente la misma cantidad? ¿Estará tratando de hacer economía? Lo cierto es que mi esposa siguió comiendo de aquel modo tan extraño y más lentamente todavía hasta que terminó por limpiar con mucho cuidado su pedacito de madera y volvió a guardarlo en su estuche de hueso, sin hablar ni mirarme. Y lo mismo sucedió de ahí en adelante a lo largo de varios días, hasta que me di cuenta de que no era posible que una mujer viviese con tan poco alimento. Tenía que haber algún misterio. Después de 15 días de gentileza y de paciencia, decidí entrar una noche en la habitación. Suponiéndola dormida, entré en puntas de pie para no despertarla, pero al llegar a la puerta de la habitación, escuché adentro los pasos de mi esposa. Curioso por saber qué la había desvelado, me escondí detrás de la puerta. Mi mujer salió deslizándose sin hacer ningún ruido, completamente vestida. Al verla, se me heló la sangre en el corazón, porque en medio de la oscuridad su cara estaba iluminada por las dos brasas de sus ojos parecidos a los de los tigres. Parecía un genio de los más crueles, con su cara tan pálida y sus ojos de fuego, y sus cabellos amarillos erizándose sobre su cabeza de un modo que daba miedo. Por todo lo cual, a mí, oh califa, se me encajaron las mandíbulas y me pareció que se me partían, y que en la boca se me secaba la saliva y que el aliento me faltaba y que no podía moverme. Cuando ella pasó de largo, salí de mi escondite tratando de recobrar el aliento. Por la ventana que daba al patio vi que mi mujer abría la puerta de calle y salía sin dejar huella en el suelo, con sus pies descalzos como si flotara en el aire. Di tiempo para que se alejase y después corrí tras ella, siguiéndola a cierta distancia, con mis sandalias en la mano. Mi esposa atravesó sin parar todas las calles de la ciudad y yo iba tras ella, guiándola. Iba siendo guiado por el ondear de su cabellera, que la rodeaba de una aureola siniestra. Así cruzó las puertas de la ciudad y salió a los campos despoblados que sirven de mansión a los muertos. Dejó atrás la parte más antigua del cementerio y pasó a la parte nueva, donde se entierran todos los días los muertos de la ciudad. Yo, al verla, me decía: seguro que tiene ahí enterrada a alguna amiga que vino con ella de tierras lejanas y quiere visitar su tumba en la soledad y el silencio de la noche para que nadie la moleste. Pero de pronto recordé su terrible aspecto y sus ojos que desprendían fuego, y de nuevo sentí que toda la sangre del cuerpo se me agolpaba en el corazón. De pronto, un bulto extraño salió de entre las tumbas y se dirigió al encuentro de mi esposa. A la luz de la luna vi su cara espantosa y su cabeza de hiena carnicera, y supe que esa forma confusa era la de una algola macabra, una vampira, un horrible monstruo venido del otro mundo para alimentarse de nuestra carne. El terror hizo que se me aflojaran las piernas y rodé detrás de una de las tumbas, gracias a lo cual pude ver a la algola, sin que ella me viera, acercarse a mi mujer, tomarla de la mano y llevarla al filo de una fosa. Al borde de aquella fosa se sentaron las dos, la algola y mi esposa, una frente a la otra. Y la algola se agachó hacia el suelo y luego se levantó llevando en sus manos un objeto redondo que entregó a mi esposa en silencio. Y en aquel objeto reconocí una cabeza humana recién separada del cuerpo de un muerto. Y mi esposa, al ver la cabeza, lanzó un chillido de fiera y clavó con deleite sus dientes en aquella carne.
aquella carne mortecina y empezó a comérsela con un hambre de perro. Al contemplar tan horrible espectáculo debí lanzar un grito de terror porque de pronto vi ante mí a mi esposa que me miraba con ojos de tigre hambriento. Extendió su brazo por encima de mí y pronunció unas sílabas rugientes en lengua extranjera. En cuanto hubo vomitado esas palabras, me sentí sin remedio convertido en perro. Mi esposa y la algola se lanzaron sobre mí golpeándome y pateándome. Yo mismo no sé cómo logré huir, con las orejas cachas y el rabo entre las piernas, lanzando aullidos de dolor. Muchas aventuras y desgracias sufrí en mi vida de perro, y mucho podría contarte sobre lo que aprendí de los hombres. Pero baste decirte, oh califa, que al fin tuve la suerte de que una joven buena, de pelo negro y piel morena, como todas las hermosas muchachas de nuestra tierra, y dotada en las artes de la magia, se apiadara de mí. Ella no solo me devolvió la forma humana, sino que me ayudó a protegerme de la cruel extranjera, convirtiéndola en yegua. Y me ordenó que todos los días la azote sin parar hasta que se me canse el brazo, porque solamente así podría dominarla y defenderme de su maldad. Entiendo y te declaro inocente. Sin embargo, me gustaría que hablaras con tu nueva esposa. Quizás sea posible mantener a la extranjera bajo control sin necesidad de castigar tan duramente a esa yegua. Y vaya uno a saber si el califa... Y vaya uno a saber si el califa creyó realmente en esta extraña historia, o si decidió que tan excelente narrador de cuentos no merecía ser castigado. ¿Qué tal esta historia, amigos? Pues fíjense que yo escogí esta historia y me pareció interesante porque normalmente en todas las historias, leyendas, en la forma de concebir la idea del mundo, de organizarla, siempre el mal está ilustrado de alguna manera por cosas obscuras, ¿no? Por el color negro y el color rojo tratan se trata de identificar la violencia o la maldad con esos colores, el rojo, el negro, la oscuridad, ¿no? Sí, en la psicología del color, pues el rojo significa también la pasión, la sangre, el crimen, la muerte. Y el negro, pues también es lo desconocido, la oscuridad, el sigilo de que tal vez alguien está ahí mirándonos, ¿no? Y en esta historia la escogí porque justamente la maldad está representada por blanco, alguien rubio, de color. O sea, difícilmente en una historia, en una leyenda, vas a encontrar un personaje malvado que es rubio, de ojos azules, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, La Llorona, Mujeres Fantasmales, sí son blancas, pero nunca las describen con cabello rubio, ¿no? Es cabellos negros, tez blanca, ¿no? Flota, ropa blanca, ¿no? O sea, mujeres así fantasmales sí. Pero así malvadas, brujas malvadas. Es que en este caso es la cultura pues del Medio Oriente. Los que están viendo al extraño, que sería en este caso como una esposa, digamos, nórdica, ¿no? Muy rubia, que viene de extrañas tierras. Y pues siempre lo desconocido es motivo para desconfiar de ello. Y esto es lo que también en este caso nos demuestra cómo ellos veían a las culturas ajenas a la suya como algo que habría que temerle y tener cautela, ¿no? Lo que sí no logré encontrar, amigos, es que es una algola. O sea, encontré el país de África que se llama Angola, pero algola no la encontré, amigos. Si ustedes saben que es una algola, por la historia
se me ocurre que es como un ser siniestro, fantasmal, porque salió de la tumba, ¿no? Es como un ser o algo así, una bruja. Pero Algola no, no encontré significado. Pues sí, fíjense que también eso, ¿verdad? Cada vez nos encontramos con luego palabras que no sabemos realmente qué significan y a veces podemos intuir qué significan, pero cuando revisamos el diccionario, pues, mira, resulta que era algo muy diferente a lo que yo había imaginado. Pero también eso es algo bien bonito que nos deja la lectura porque nos hace conocer nuevas palabras y de pronto sin darte cuenta pues las estamos utilizando ya las palabras nuevas. O sea, realmente puede enriquecer nuestro vocabulario y creo que eso es algo pues algo que nos deja la lectura como un regalo para nuestra formación personal, ¿no creen? Pues sí, pues bueno, si alguien conoce el significado en las leyendas árabes de qué es un algola, se los agradeceremos mucho, amigos. Así que bueno, pues queda pendiente esa palabra. Y vamos a continuar, ahora vamos a viajar hasta Argentina a través de esta historia que se llama Los dos compadres. Así es, los dos compadres y el autor de esta leyenda, vaya, pues al escribirla, es una leyenda anónima, entonces realmente pues no se sabe quién y nos hizo el favor de escribirla para que quedara en la posteridad. Así que para ustedes, los dos compadres. Estos eran dos compadres, uno muy rico, el otro pobre, muy aficionados los dos a las carreras. Cada uno tenía su bueno, que es como la gente llama al caballo o al gallo, probados en la cancha o en el reñidero. Dice que el compadre pobre llevaba ganadas muchas carreras. De todas partes llegaban los desafíos. Él aceptaba. Y donde iba, allí ganaba. Ya se corría la voz de que no habría quien le ganara al bueno del compadre pobre. El bueno del compadre rico, en cambio, así como ganaba, perdía. Unas veces sí, otras no. Y ya dice que su dueño vivía molesto y envidioso viendo que el otro no perdía nunca. Un día no pudo más y fue a visitar al compadre pobre. Vea, compadre, le dijo el rico, se me ha puesto que su bueno no ha de ser tanto como se dice por ahí, si no es cosa de malas artes, como no falta quien malicie, y yo quiero salir de dudas. Y compadre, si quieres salir de dudas, fije nomás lugar y día. Dice que el compadre pobre le había contestado con humildad. La carrera se corrió. Dice que al principio el bueno del compadre rico iba adelante, sacándole cada vez más ventaja al bueno del compadre pobre. Y ya todas las paradas estaban volcando para el lado del rico. Cuando, ¿quién le dice que en eso, faltando ya poco para la raya, el compadre pobre pegó un chirlo en el cogote de su bueno, que se estiró como goma? Y todos lo vieron llegar a la raya, sacándole medio cuerpo al bueno del rico. Dice que entonces los pocos que habían parado por el bueno del pobre se llenaron de plata.
Solo él, el pobre, apenas se había salvado la parada, que era todo lo que había podido apostar. Mucha rabia había juntado en aquella ocasión el compadre rico, que resolvió tomar otro camino para salirse con la suya. Fue a visitarlo al pobre en su casa. Empezó por las buenas. Vea, compadre, he determinado comprarle su vuelo. Diga nomás lo que pide. No tiene precio. El compadre pobre dizque le había contestado con tranquilidad. Pues que cueste lo que cueste, yo se lo pago, insistió el rico. No porfíe, compadre. Ya le he dicho que mi bueno no tiene precio. No se lo vendo a nadie, por más plata que tenga. Furioso, dizque se había retirado el rico, que juró que las cosas no podían quedarse en eso, y decidió acabar de una vez por la fuerza. Tanto lo persiguió al pobre, que un día para librarse, determinó alejarse del lugar, y así lo hizo, montado en su bueno. No cejó por eso en su antojo el compadre rico, que montado en su bueno, continuó la persecución, sin cuartel y sin tregua. La distancia se iba cortando cada vez más, y ya el pobre comenzaba a desesperar, porque también las fuerzas de su bueno tendrían su límite. Pero hizo empeño con toda el alma. Le dio un chirlo, más bien como si lo acariciara en el cogote a su bueno. Y entonces vio que a le nacían alas. Sí, alas. Alas a los costados, y se convertía en una paloma. Y así pudo de nuevo sacar ventaja. Pero ni eso detuvo al compadre rico, que entonces pegó un rebencazo terrible en las ancas y otra en el cogote de su bueno, que dio un estirón y se convirtió en un gavilán. Y en esta forma continuó persiguiendo a la paloma, sin darle respiro, a través de desiertos y mares, acortando cada vez más y más la distancia, hasta que por último, dizque viéndose ya mal la paloma, enfiló en dirección a un palacio que había divisado a lo lejos. Se metió por una ventana que estaba abierta y, convertida en un anillo de oro, fue a caer a los pies de una niña que estaba en su aposento tejiendo, la cual recogió el anillo y se lo puso en su dedito, donde vio que brillaba con fulgores muy hermosos. Entonces, dizque recién el compadre rico comprendió que no había nada que hacer y se dio por vencido. La leyenda de los dos compadres es una versión que escribió, bueno, en este caso fue Bernardo Canal, pero pues la leyenda es anónima, así que pues esta narrativa se la debemos a ese país,
pues muy talentoso, la verdad es un país al que yo admiro mucho porque siempre cuestiones artísticas, literatura, su nivel de lectura allá es muy muy bueno y es un país al cual yo también admiro mucho por también en el teatro, en la narrativa, artes plásticas, o sea, son muy buenos los argentinos, la verdad. Sí, sí, la verdad tenemos también mucho que aprender de diferentes países. Cada país también tiene su forma de organizarse, de trabajar. Pero bueno, en el caso de Argentina, nosotros es algo personal, ¿no? Nosotros sentimos que pues es una civilización, o bueno, es una cultura de lectura que tienen muy padre, o sea, leen mucho y sobre todo, como que allá van mucho al teatro, leen mucho, o sea, acostumbran más ese tipo de entretenimiento y además también, no solamente para estudiar, sino acostumbran mucho a leer, ¿no? Sí, y al final de cuentas, bueno, la narrativa, las leyendas, pues sí, teniendo algo muy universal, ya lejos de las divisiones políticas que tiene el mundo, lejos de eso hay algo que nos vincula como personas, como humanos que somos, y bueno, como hablábamos hace rato en la descripción de la leyenda, que va a manifestar cosas buenas y malas de la humanidad. Y en este caso, pues escríbanos al chat y díganos cuál es el mensaje que obtuvieron de de esta leyenda. ¿Qué creen que sea lo que nos quiere enseñar? Porque pues también en la descripción que leímos de la leyenda siempre va a querer manifestar algo, ¿no? Decir algo. Y en este caso pues nos gustaría que nos comentaran en el chat y nos digan pues cuál creen ustedes que fue el mensaje de esta maravillosa leyenda argentina. Muy bien, amigos. Pues bueno, les tengo buenas noticias. En lo que Juan estaba leyendo, busqué mitología árabe y sí encontré una página en Facebook que se llama Mitología Árabe, es @mitosárabes, todo junto. Y ahí ya nos dijeron que Algola es una clase de vampiro. El folclore árabe en en distintas historias y leyendas nos presentan seres mágicos, fantásticos, como las peris, que son un tipo de hadas, y las algolas son vampiros o demonios que se alimentan de cadáveres. Ay, mira nada más. Entonces sí, por eso era difícil encontrarlo, porque más bien es como algo muy característico del folclore árabe, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo también en el lenguaje existen palabras para ser muy precisos en qué tipo de vampiro en este caso estamos hablando. Porque el vampirismo, digamos, estas leyendas de vampiros son muy antiguas, van más allá, más lejos que el mismísimo Drácula, que digamos que esa ya fue la obra con la que se cristalizó toda esta idea del vampiro, pero ya digamos en la historia antigua se hablaba de seres que eran capaces de alimentarse de sangre, de carne, o sea, tenían esta cuestión de los colmillos. Y por ejemplo, no es lo mismo hablar de un vampiro como decimos, como imaginamos a Drácula, a hablar de un vampiro de esos que eran como muy así casi disecados, casi momias, pero tenían alas tipo murciélago y podían volar. Ese tipo de vampiro, por ejemplo, tiene otro nombre muy específico, ¿no? Y hay muchos tipos de vampiros, o sea, son diferentes estilos, digamos. Sí, fíjense que hay diferentes estilos. Vamos, pues si quieren luego hacemos como una especial de vampiros para contarles las diferencias, ¿no? Hay cuentos que presentan vampiros como este cuento árabe que come carne de cadáver. Hay otros que solo comen, que solo se alimentan de sangre, ¿no? Y los que ya devinieron en las peliculitas que ya tienen brillantina y toda la cosa. Ya versiones más modernas. Sí. Bueno, amigos, pues vamos a terminar con esta historia que viene nada más y nada menos que de Perú. Así que vamos a escuchar esta historia de Perú que se llama El alacrán de Fray Gómez. El alacrán de Fray Gómez es un cuento, bueno, es una leyenda, obviamente pues no tiene autor,
Y fíjense que habla de este fraile que hizo diferentes actos misteriosos y mágicos, podría decirse. Así que comencemos. Hace mucho tiempo, en Lima, capital de Perú, existió un buen fraile al que todo el pueblo conocía como Fray Gómez. No se sabe si era ese su real nombre. La cosa es que así se le llamaba y así pasó a la historia. Fray Gómez era un hombre sencillo y callado. Trabajaba en la enfermería de un hospital y se dirigía hacia su lugar de trabajo el día en el que hizo su primer milagro. Resulta que un caballo se desbocó y en su loca carrera se desbocó y tiró al jinete. El pobre hombre cayó de cabeza y allí se quedó sin poder levantarse. Se descalabró. ¡Llamen a un médico!, gritaban unos. Mejor llamen a un cura para que lo confiese, exclamaban otros. Fray Gómez se acercó suavemente a donde estaba el herido, que estaba tirado en el suelo. Le puso sobre la boca el cordón de su sotana, le echó 3 bendiciones y, para maravilla y asombro de todos, el descalabrado se levantó como si nada hubiera pasado. ¡Milagro! 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 ¡Que viva Fray Gómez! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva Fray Gómez! Gritaban todos emocionados. Hubo tanto entusiasmo que varios hombres quisieron llevar a Fray Gómez en hombros para pasearlo por las calles. Pero, como él prefería conservar una actitud humilde, escapó corriendo para encerrarse en el convento en que vivía. Muy pronto se presentó otra ocasión para que Fray Gómez hiciera un milagro más. Resulta que el reverendo Francisco Solano se sentía muy débil y no podía levantarse de la cama. Fray Gómez le dijo que debía comer, pues así recuperaría el buen ánimo. Pero el enfermo respondió: hermano, no tengo hambre. Haga un esfuerzo, reverendo padre, por lo menos un bocado de cualquier cosa, insistía Fray Gómez. Y tanta lata le dio al padre Francisco Solano que éste decidió deshacerse de él. Así que le pidió de comer algo que en esa época del año era imposible de conseguir. Ni siquiera el virrey hubiera podido cumplir ese deseo. Lo único que comería con gusto sería un par de pejerreyes. Fray Gómez metió una mano dentro de una de sus mangas y sacó muy frescos los pejerreyes, que son unos pescados muy sabrosos. Aquí tiene usted. Ahora mismo haré que los cocinen. Verá que le devuelven la buena salud. Y en efecto, con esos pejerreyes, el enfermo quedó curado de su debilidad. Muchos milagros más hizo Fray Gómez, pero aquí no hay espacio para hablar de todos. Sin embargo, vale la pena contar el del alacrán. Una mañana estaba Fray Gómez en su celda, así se les llamaba a sus cuartos donde dormían en los monasterios los monjes. Entonces, estaba en su celda haciendo sus oraciones y de pronto escuchó que alguien tocaba suavemente la puerta. Se levantó y fue a abrir. Ahí se encontró con un hombre de aspecto muy pobre y triste.
Dime, hermano, ¿qué te trae por aquí?, preguntó el fraile. Mire, padre, soy un hombre honrado. Soy comerciante, pero mi negocio no crece porque no tengo suficiente dinero. Y además, tengo una gran familia que alimentar. Debes rezar y pedirle a Dios que te socorra. Ay, padre, Dios no escucha mis plegarias. No desesperes, hermano. Mire, padre, lo que quiero pedirle es que me preste 20 monedas de oro. Con eso podré hacer que mi negocio crezca y saldré de apuros. En 6 meses le devolveré las monedas. Pero, hermano, ¿cómo se te ocurre que en este humilde convento yo puedo tener ese dinero? No lo sé, padre, pero tengo fe en que no me dejará marcharme desconsolado. Además, soy un hombre agradecido. No soy como aquellos de los que la gente dice. En el mundo hay devotos de ciertos santos. La gratitud les dura lo que el milagro, que un beneficio de siempre vida a ingratos desconocidos. Fray Gómez se quedó pensativo un momento y entonces vio un alacrán que subía por la pared. La fe te salvará, hermano, le dijo al pobre hombre. Luego tomó un papel amarillento y con delicadeza envolvió al alacrán. Se lo entregó al comerciante con estas palabras: toma, buen hombre, empeña esta alhaja y no te olvides de devolvérmela en 6 meses. El comerciante fue con un usurero, quien se quedó asombrado con la belleza de la joya que tenía forma de alacrán. Era de oro y muchas piedras preciosas. Quiso comprársela al comerciante y le ofreció 2,000 monedas de oro. Pero aquel solo quiso empeñarla por 20 monedas. Con esas monedas el comerciante hizo prosperar su negocio, logró que mejorara su situación y la de su familia. Al final se cumplió el plazo de los 6 meses y acudió al usurero para pagarle las 20 monedas y recuperar la joya. Luego la envolvió en el mismo papel amarillento en que se la había entregado Fray Gómez y se dirigió al convento para devolvérsela. El fraile abrió el envoltorio, tomó la joya y la puso sobre el suelo. Le echó una bendición y dijo: animalito de Dios, sigue tu camino. Y el alacrán se puso a caminar. Así es, amigos, esta fabulosa historia de Lima, Perú, de Fray Gómez. Muy, muy bonita, ¿verdad? Y cómo tenemos tanta similitud, sobre todo en ese tipo de leyendas, digamos, como de frailes, cuestión religiosa, que se vinculan mucho con toda nuestra cultura novohispana y compartimos con el Perú justamente esa similitud. De hecho, cuando la Nueva España, pues la Nueva España estaba solamente dividida en dos partes, que era la mexicana, en este caso, bueno, en ese entonces no era México, era la Nueva España de este lado de Anáhuac, pero allá eran los peruleros, eran como conocida como digamos, la región del Perú, y les llamaban así, peruleros en aquel entonces. Fíjate, pues, todo de lo que nos vamos enterando, amigos, de lugares que son muy lejanos o muy cercanos. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les hayan gustado esta
selección de leyendas que hicimos para ustedes y les recomendamos que no se pierdan el día de mañana Cuentos, podcast con Juan y Emma para seguir viajando por el mundo a través de sus leyendas. Escríbanos también si les gustaron, cuál fue la que más gustó, si la 1, la 2 o la 3. De esta manera nosotros también nos vamos dando una idea de qué más seleccionar para ustedes y poderles narrar más historias. Por lo menos continuamos con las leyendas en esta semana, leyendas del mundo. Sí, amigos, y vayan pensando qué tema quisieran para la siguiente semana. Nosotros podemos proponerles que sigamos con cuentos o también con teatro, porque el teatro también se lee. Así que podemos tener para ustedes historias que son textos para teatro, justamente dramaturgia se llaman, ¿no? Entonces, pues mañana nos escriben aquí, nos pueden escribir qué opinan, si dramaturgia, cuentos de teatro o solo cuentos. Así que amigos, no nos queda más que despedirnos. Nos vemos el día de mañana, la cita nuevamente aquí a las 5 de la tarde. Y sigan disfrutando del día. Les mandamos un abrazote y la buena vibra. Adiós amigos, hasta mañana. Hasta mañana, bye.